Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a empezar con nuestro programa el día de hoy. Durante la semana, ¿verdad? Se nos estuvo invitando para que el día de hoy a las 6 de la tarde estuviéramos listos para escuchar la palabra de Dios. Y pues damos gracias a Él, ¿verdad? Porque pues nos permite llegar a este momento. Yo les invito a que busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. Amén. Éxodo capítulo 1, del versículo 7 al 12. Le invitamos, ¿verdad?, a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Nos dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Ven? Hasta ahí la palabra del Señor. Y sobre el último versículo, ¿verdad?, nos van a estar hablando el día de hoy, ¿verdad?, en el tema que nos va a compartir nuestro pastor. Pues vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y vamos a decirle: Señor, gracias por este momento, porque pues hasta ahorita, ¿verdad?, todavía no nos podemos reunir en el templo, pero pues damos gracias a Dios que Él no nos deja sin palabra, ¿verdad? Y pues a través de estos medios la palabra está llegando a nuestros corazones. Vamos a darle gracias y vamos a poner nuestras vidas en sus manos y vamos a pedir su dirección. Gloria al Señor. Oremos. Padre, en esta hora te adoramos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Dios mío, porque tú te preocupas, Dios mío, pones ese sentir en la vida de tus siervos para, Dios mío, transmitir tu palabra, Señor. Permite que esta palabra llegue a las familias, que muchas familias puedan conectarse, los hermanos, las hermanas, los jóvenes, Dios mío, y puedan ser bendecidos en esta tarde. Pero también que podamos unirnos, aunque cada quien allá en casita, unirnos en un mismo sentir y alabar y glorificar y adorar tu santo nombre. Gracias te damos, Dios, y en tus manos están nuestras vidas y la vida de tu siervo. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Vamos a alabarle, hermanos, y vamos a bendecirle con todo nuestro corazón. Allá en su casita, dele gloria y honra a nuestro Dios. Aleluya. Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. La busqué, mas no la hallé. Todos juntos digamos: solo en ti la encontré. Jesús, eres mi paz, esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué, mas no la hallé. Sí, Señor, solo en ti la encontré. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a iniciar nuestro tiempo de adoración al Señor, y voy a pedirle que ahí donde está usted glorifique el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Usted sabe que
A eso hemos venido y que el Señor es bueno con nosotros. Alabemos y adoremos su nombre. A pesar de que el mundo ande en tribulación, nosotros, los hijos de Dios, tenemos paz en nuestro corazón. Podemos decir: Señor, tú eres mi paz. ¡Aleluya! Digamos juntos: desperté y una voz de amor me llenó el alma y me consoló, secó todas mis lágrimas. Me dijo: no mires atrás, solo sígueme, siempre aquí estaré. Oh Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré, solo en ti la encontré. ¡Aleluya, gloria al Rey! Jesús, tú eres mi paz. Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué, mas no la hallé. Solo en ti la encontré, solo en ti la encontré. Otra vez. Oh Jesús, tú eres mi paz. Esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué, mas no la hallé. Oh, solo en ti la encontré, Señor. Sí, Señor. A ver, con sus palmas, usted ahí en su casita, con su familia, dice así: tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Y de ti, Rey, Senado, conquistó tu corazón. Su deleite entrar en ti, Rey, una corona, una celestial, y todo el demás. Y estamos ahora su majestad, con su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor, de nuestro corazón al deseo. Podemos adorarte cara a cara, por su misericordia hoy estamos ante el Rey, estamos ante el Rey. ¡Aleluya! Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Con Cristo de amor, sangre nos pintó, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y ahora, que hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Una corona de un vestido celestial, y cuando Él vendrá, hoy entramos a adorar, ¡aleluya!
cara a cara, por siempre no te amo. Estamos ante el Rey. Los cielos y la tierra dicen santo. No hay nada que dé más felicidad hoy, mi Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad. Y dado a miles de naciones que hoy cantarán tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Yo canto santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. No hay nada que dé más felicidad hoy, mi Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantarán tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria. Y veo a miles de naciones que hoy cantarán tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Yo canto santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, Y dicen santo, dicen santo, santo al gran Rey. aleluya. Su arma en mi mano y en su campamento un lugar mejor. Con su aceite nos ungió, Jesucristo hemos probado su nombre es Jehová. A ver, diga su nombre y en su casa. Su nombre es Jehová. Ahora grite su nombre. Su nombre es Jehová. Hay alegría en la casa, hay alegría en el corazón, hay alegría en la casa, hay alegría en el corazón. Hemos tomado y consumido, nos hemos embriagado. Aleluya. En las casas hay alegría en tu casa. Dios. En las casas hay alegría en el corazón. Consumido hemos probado y consumido, nos hemos embriagado. Aleluya. Consumido hemos probado y consumido, nos hemos embriagado. Consumido hemos probado. Consumido hemos probado y consumido, nos hemos
Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Te exaltamos, Rey. Te damos gloria. Como el árbol que arraiga sus raíces en el agua, como la hoja que nunca cae y que verde permanece, aunque el sol esté caliente. Como la mente del hombre justo que medita día y noche en tu ley. Quiero permanecer, quiero permanecer, quiero permanecer. Quiero permanecer, quiero permanecer, quiero permanecer. Como el árbol que arraiga sus raíces en el agua, como la hoja que nunca cae y que verde permanece, aunque el sol esté caliente. Como la mente del hombre justo que medita día y noche en tu ley. Hoy quiero permanecer, quiero permanecer, quiero permanecer. Hoy quiero permanecer, quiero permanecer, quiero permanecer. Quiero permanecer, quiero permanecer, quiero permanecer. Dile al Señor, quiero permanecer. Quiero permanecer en tu palabra, Dios. Quiero permanecer en tus promesas. Oh, Quiero permanecer en ti. quiero permanecer en ti, Señor. Quiero permanecer siempre aquí Permanecer en contigo. tu camino, Dios. Oh, dile al Señor, quiero permanecer. Quiero permanecer. Quiero permanecer. Quiero permanecer. Quiero permanecer. Como el justo. Quiero permanecer. Que medita. Quiero permanecer. Una última vez, dile. Quiero permanecer. Quiero permanecer. Aleluya. Quiero permanecer. Una vez más. Quiero permanecer. Quiero permanecer. Quiero permanecer. Sí, Señor. Queremos permanecer en ti. Tu presencia. Tomamos de tu mano.
Dios les bendiga, estimados hermanos. Amados hermanos, en esta hermosa tarde damos gloria al Señor por su misericordia, por permitirnos estar una vez más, hermanos, aquí por este medio, ¿verdad? Y hacer este servicio virtual para nuestro Dios, ya que Él es digno de toda la gloria y toda la honra. Y hermanos, como dijo el apóstol Pablo, podrán apresar, ¿verdad? Al hombre, pero la palabra de Dios no está presa. Así que hoy estamos aquí para compartir la palabra del Señor y este tema, hermanos, que un servidor quiere tratar con usted es un tema muy, muy importante, ya que la Biblia nos dice acerca de lo que sucederá y lo que está sucediendo actualmente ya, hermanos. Nosotros jamás pensamos que viviríamos estos tiempos que estamos viviendo actualmente. Así que decía mi papá, esta situación que vivimos ahora, cuando nos la platicaban los viejos, los primeros predicadores que llegaron aquí a estas tierras, nos decían acerca de ello y lo veíamos como algo muy lejano. Pero ahora, hermanos, estamos viviendo cosas tremendas. Entonces yo quiero invitarle a hacer una oración en esta tarde a fin de que el Señor nos bendiga y nos dé una palabra, hermanos, que sea de bendición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te suplico, mi Dios, que nos des una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y que, Señor, esta tarde venga de parte tuya, Señor, un espíritu de revelación y de sabiduría sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de aquellos que oyen tu palabra por este medio. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno, te suplico, oh Dios, que esta palabra sea para edificar, que esta palabra nos ayude a crecer, que esta palabra, Señor, nos mantenga al tanto de lo que está sucediendo, Señor, a nuestro alrededor, pero también, Señor, en nuestro interior. En el nombre poderoso de Jesucristo, muchas gracias, mi Dios. Amén. Hace unos meses atrás, hermanos, estuve tratando un tema, y ese tema que tratamos, le titulamos Línea de Tiempo, pero lo vimos de manera muy general. Entonces, en aquel tiempo hablamos de Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al verso 11, que dice de la siguiente manera: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Aquí algunas características, hermanos, que hay en cuanto al quinto sello es que hay almas de muertos. Y fíjense que esa palabra muertos en este contexto, en este verso, Apocalipsis capítulo 6, verso 9, viene del griego sphaso. Y esa palabra sphaso, hermanos, significa mutilar. Quiere decir que las almas de esos muertos fueron mutilados. También esa misma palabra se traduce como masacrar, se traduce como matar violentamente o inmolar. Entonces estamos hablando de almas de personas que fueron asesinadas, que fueron mutiladas, que fueron masacradas y que fueron muertas violentamente, inmoladas. De manera pues que nos habla de almas que están clamando por justicia y por venganza. Y aquí pues se destaca este verso porque esas almas están clamando justicia, venganza, como la sangre de Abel, que clamaba desde
desde la tierra clamaba por venganza. Por eso Dios, ¿verdad?, tuvo que castigar también a Caín por cuanto él mató a su hermano. Ahora, el Salmo 79:10 dice: ¿por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Sea notoria entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. En algún momento va a venir el juicio de parte de Dios y la venganza de la sangre de todos aquellos que han sido muertos, o sea, han sido asesinados por causa de Cristo. Entonces hablamos en aquella ocasión que estas almas, o sea, no son cuerpos, sino son almas, y podemos entender que no se les dio ropa, aunque dice la Biblia, ¿verdad? Y se le dio a cada uno una vestidura blanca. Lo que se le da a ellos es cobertura, porque como son almas, ¿verdad? Entonces se le dio una cobertura, puesto que no la tenían. Entonces ahí dice la Biblia que se le dio, en el griego la palabra es estolé, que tiene que ver con vestidura, que significa estola, o se le dio una túnica larga como marca de dignidad, una larga ropa, un vestido, una vestidura. Entonces, pero aquí hay algo interesante, hermanos, que dice la Biblia: y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos. Cuando leemos esto, yo entiendo que, hermanos, viene una persecución, que el quinto sello enfoca una persecución, es decir, que van a haber gente que también van a morir por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que va a haber gente mutilada, masacrada, asesinada violentamente. Pero eso, hermanos, no es algo que tenemos que esperar el futuro, sino que ya se ha estado dando a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, los sellos que describe Apocalipsis, hermanos, ya lo hemos estado diciendo, ya fueron abiertos. Ya el Cordero de Dios abrió los sellos, pero no se han cumplido a cabalidad. Pero si usted observa bien, ya sus efectos, los efectos de estos sellos son evidentes alrededor del mundo. Estos sellos, así como los 4 primeros sellos, que son 4 jinetes y 4 caballos, ya están, digámoslo así, trotando en la historia del ser humano. En este quinto sello, hermanos, se enfoca mucho a la persecución. En este quinto sello hay persecución. Hay mártires que perdieron la vida por creer en el Dios verdadero. Y yo quiero que hoy veamos cómo se ha dado esa persecución en la Biblia, hermanos, hasta llegar a eventos históricos a inicios del siglo XX, que dieron paso a ataques feroces en contra de los cristianos. Porque, hermanos, no son ataques así leves, sino han sido ataques feroces contra el cristianismo, contra la iglesia de Cristo. Y eso nos está dando una señal de que Cristo viene pronto. Entonces, hablemos un poco de la persecución. Por ejemplo, Israel, hermanos. Israel sufrió persecución por muchos años en manos de Egipto. Y dice la Biblia que ellos eran explotados, ellos eran asesinados y eran utilizados como mano de obra para construir grandes ciudades. Y vemos cómo eso se agudiza antes de que Moisés diera la orden de subir de la tierra. Entonces, esa es una figura que nos habla, ¿verdad?, de la persecución desde distintos ángulos que se va a dar antes que venga el Señor por su iglesia. Así que todos aquellos que confiamos en el Señor, pongamos toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en Dios, porque el propósito de la persecución es atemorizar. El propósito de la persecución es apartar
a la gente, a aquellos que han creído en el Señor, que se aparten de la fe del Señor. Entonces, hermanos míos, este es un tiempo en el que nosotros debemos analizar lo siguiente. A partir del siglo XX, hermanos, se hizo una apertura del quinto sello, fíjese, porque a inicio del siglo XX se dieron conflictos que repercutieron alrededor del mundo, en países, por ejemplo, como Rusia, que era gobernada por los zares. Existía un conflicto económico y social muy grande, y esto llevó, ¿verdad?, a la creación de una filosofía que se le llamó la filosofía marxista, que planteaba un cambio que debía girar en torno a lo material, y se le llamó el materialismo. Una de las premisas famosas, hermanos, de Marx, o sea, de su creador, es que decía que la religión es el opio de los pueblos. No sé cuántos saben lo que es opio, pero es una droga, pues. ¿Sí? Entonces, la religión era el opio de los pueblos, porque lo único que hacía era llevarlos a un letargo, a un adormecimiento en lo intelectual y en lo material. Por lo tanto, hermanos, esta filosofía atacó directamente al cristianismo y sigue atacando hasta el tiempo de hoy, o como decía mi abuelita, hasta el sol de hoy. Pero recuerde bien cuál es la frase: la religión es el opio de los pueblos. Esa es la frase de la filosofía marxista, hermanos, que de alguna manera es una frase persecutoria hacia el cristianismo. Ahora, hablemos un momento acerca de la historia. En 1917 llega al poder Vladimir Lenin, poniendo en vigor, hermanos, estos principios. Este principio de que la religión es el opio de los pueblos. Y entonces comenzó a atacar todas las formas de religión por considerarlas enemigas del materialismo. Y entonces, hermanos, se da la creación del nuevo sistema económico y nace un estado, o nace pues el estado ateo. Ustedes saben, ateo significa sin Dios. A es un prefijo que significa sin, y teo significa Dios. Entonces, esta forma de pensamiento rápidamente se extendió a muchos países del mundo y se empezó a hacer creación de estados socialistas o capitalistas, hermanos, con influencia doctrinal marxista, que los llevaría a tener estados ateos, como se dio, por ejemplo, aquí mismo en nuestro país, en México en 1917, y también en la Rusia de Stalin. Ahí se cometió una gran cantidad, hermanos, de crímenes contra cristianos. Nosotros pensamos que México es un país que está al 100% libre para predicar la palabra de Dios, pero también ha habido persecución, hermanos, en contra del cristianismo, como lo ha habido en Rusia y en otros países. Entonces se ha llegado a la persecución, hermanos, al grado que esa persecución alcanzó a la educación, alcanzó a las escuelas, donde toda la formación de educación debía ser materialista, atacando creencias religiosas, también a través de los medios de comunicación. Es decir, hermanos, que en las escuelas se empezó a atacar el cristianismo, sobre todo en las universidades. Por eso, ¿verdad? Nuestros jóvenes universitarios, cuando llegan a ese nivel, hermanos, su fe es puesta a prueba. Ahora, la Biblia dice en Éxodo capítulo 1, verso 12, la hermana Olga Lidia lo leía, dice: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Hay algo importante, hermanos, que nosotros tenemos que entender, que la sangre de los mártires, ¿verdad?, es como un abono, ¿verdad?, en la tierra, porque todos esos mártires que fueron oprimidos, asesinados, que fueron mutilados, hermanos, la tierra, digamos así,
tragó su sangre, y de manera que se convirtió de alguna forma, hermanos, en un abono, porque entre más se oprime a la iglesia, más se multiplica y más se extiende. Y eso es lo que pasó con los israelitas. Dice que, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Y ese es el detalle hoy, hermanos. El diablo, que el Señor lo reprenda, hermanos, tiene miedo. El mundo tiene miedo. Los que están al frente de los gobiernos, hermanos, y que están tratando de manejar como si el mundo fuera un títere o nosotros fuéramos títeres, tienen miedo de la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, está en el conocimiento de la palabra del Señor, y cuando algo no va conforme a los principios que nos enseña la palabra de Dios, inmediatamente levantamos nuestra voz y decimos: esto no es correcto. Por eso dice la Biblia que la iglesia, hermanos, le está estorbando al espíritu del anticristo para que prepare todo. Así que por eso, pues, yo invito a que usted y yo, hermanos, proclamemos la palabra del Señor y compartamos los mensajes que estamos transmitiendo. Ahora, retomando pues el punto, en 1949 nace la República Popular China. Y fíjese, hermanos, que esta República Popular China tiene una dictadura comunista de las más rígidas de la historia. Si usted investiga, hermanos, y ve en el internet, investiga esta nación, usted va a ver cómo están quemando, destruyendo iglesias. Incluso, hermanos, le están pagando como un tipo de recompensa a todos aquellos que vayan y demanden a los cristianos que se están reuniendo. Desde su nacimiento, esta nación, esta República Popular China, ha mantenido una postura hostil. Así se dice, hostil u hostil. Hostil contra la iglesia. La cual, hermanos, fíjense que la iglesia había incursionado en China por medio de misioneros cristianos desde 1580. Pero fueron expulsados del país. Entonces luego llega la Revolución Cultural en 1966, y ahí se prohibió totalmente el cristianismo, porque, hermanos, todo esto es un proceso. Y le voy a decir esto: detrás de todo esto, hermanos, se encuentra la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y resulta pues que, hermanos, en 1966 se prohíbe totalmente el cristianismo y expulsan, encarcelan y asesinan a una gran cantidad de cristianos. Sin embargo, cuando muere Mao Zedong, se dio cierta libertad, y que a pesar de la persecución, hermanos, y la carencia de recursos, el número de cristianos creció sobremanera. Se dice que China, hermanos, es uno de los países que tiene el mayor número de cristianos. O sea que mientras más los oprimen, más se multiplican. Y eso es lo que tenemos los hijos de Dios, hermanos. Eso es lo que tiene pues la iglesia de Cristo. Entre más oprimen a la iglesia, más se multiplican. Porque de alguna manera nosotros, hermanos, estamos sembrando la semilla, y nosotros mismos de alguna manera somos semilla. Tenemos la semilla del evangelio en nuestras vidas. Ahora, hermanos, continuemos entonces con un poquito más de historia. En 1933 resurge el humanismo. Surge el primer manifiesto humanista. Una postura que plantea que no se pueden tener ideas religiosas en los inicios de un siglo que había pasado el tiempo de creer en Dios. Y eso es lo que pretende pues el humanismo, que, hermanos, ya ha pasado el tiempo de creer en Dios. A partir de aquí empieza una reforma educativa, logrando una educación atea en países capitalistas, laicos y cristianos por tradición, por ejemplo, como Estados Unidos.
El humanismo moderno, hermanos, saben ustedes que controla la educación en casi todo el mundo a través, por ejemplo, de instituciones como la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, para la Ciencia y para la Cultura. Y estas instituciones promueven la ideología de género. Fíjese qué tremendo. Promueven la ideología de género. Promueven los nuevos tipos de familia. A ver, se lo explico un poquito más. Es decir, que si alguien se siente mujer, siendo hombre y teniendo todo su aparato reproductor masculino, pero se siente mujer, entonces la ideología de género defiende su mentalidad torcida. Si una pareja, ¿verdad?, de hombres o de mujeres quieren casarse, ese es un nuevo tipo de familia según estas instituciones. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que se está moviendo en este tiempo? ¿Cuál es el concepto que maneja estas instituciones como la UNESCO, hermanos, promoviendo la ideología de género, promoviendo los nuevos tipos de familia? El concepto que ellos manejan es la tolerancia. Yo entiendo, ¿verdad?, que nosotros debemos respetar a los demás y lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero, hermanos, hay cosas que no se pueden tolerar. Hay cosas que son pecado. Y entonces por ahí un pastor hace poquito, no sé, no recuerdo quién es, pero no es pastor, es un cantante que se declaró homosexual. Y entonces surgen hermanos y hermanas, ¿verdad?, que perdonen la expresión, se tragan el dicho de este tipo de gente: hay que tolerar. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es decir, tolera al hombre, a la persona, pero el pecado no lo tolera. Entonces nosotros no podemos ser mejores que Dios. Nosotros no podemos ser más tolerantes que Dios, o más piadosos o más misericordiosos que Dios. El pecado es pecado. La Biblia dice que vendrían los tiempos en que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Por lo tanto, pues, ay del que llame a lo malo bueno y del que llame a lo bueno malo. Entonces, la Biblia nos dice en San Lucas 21:12, pero antes que todo eso suceda, dice: a ustedes les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y los meterán a la cárcel. Fíjense lo que dice: les echarán mano. Los van a poner, los van a apresar. Y perdónenme si estoy diciendo algo que no es correcto, pero yo creo que, hermanos, este arraigo domiciliario es una forma de echarle mano a la iglesia, de querer apagar, hermanos, el fuego y el ánimo por la predicación de la palabra. Pero como decíamos hace unos momentos, la palabra de Dios no está presa. A ustedes les echarán mano, los van a perseguir. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero dice: los entregarán a las sinagogas y los meterán a la cárcel. Por causa de mí, los conducirán ante reyes y gobernadores. Porque mire, hermanos, en esta persecución que ya se está dando, fíjese que la iglesia no va a dar marcha atrás. Lo repito, la iglesia no va a dar marcha atrás. Van a dar marcha atrás todos aquellos que siempre, de alguna manera, hermanos, entraban y salían. Y tal vez algunos de ellos se afirmen. Pero la iglesia de Cristo, los que esperan la venida del Señor, los que quieren irse en el arrebatamiento, hermanos, y a las bodas del Cordero, esos, hermanos, no vamos a detenernos.
Fíjese, a partir de 1917 empieza una persecución contra la iglesia que no se ha detenido. Y estamos en el 2020 y no se ha detenido. Los estados ateos como China han provocado la muerte de cristianos. Muchos. Los estados musulmanes, hermanos, han agudizado los asesinatos de personas solamente por creer en Jesucristo. Usted puede ver en esa imagen que aparece en esta transmisión, que dice: el año más sangriento para los cristianos. Así son los 50 países más peligrosos. En América del Sur hay persecución. En África hay persecución. En Asia hay persecución. O sea, esto es una realidad, hermanos. La mayoría de los estados laicos, o sea, de los países con una aparente libertad de culto, como nuestro país, México, hermanos, atacan los valores cristianos desde las escuelas. Atacan los valores cristianos, hermanos, desde las universidades, en donde creer en Dios es un estigma. Si hay un joven que cree en el Señor, que ha creído en Cristo, el maestro, el profesor y los compañeros, hermanos, lo atacan hasta que hacen que la fe de aquel joven, hermanos, tambalee. Además de los ataques a través de los medios de comunicación, que quieren imponer, hermanos, ideologías antibíblicas, anticristianas. Porque la televisión, la radio, el internet, los periódicos, las películas, las series, hermanos, programas televisivos, tratan de imponer ideologías antibíblicas. Y al oponerse la iglesia, cuando la iglesia levanta la voz, ¿verdad? Al oponerse los cristianos son perseguidos. Y entonces nos ponen etiquetas como son intolerantes, son homofóbicos, son personas que ya exageran, son extremistas. Y entonces, hermanos, empiezan a prohibir las enseñanzas con valores cristianos, incluso en los hogares. Hermanos míos, se abrió el quinto sello. Se ha abierto el quinto sello. Hay persecución y ahora pues va a haber persecución. Una iglesia que, hermanos, no se ajuste a la nueva normalidad. Oiga bien, nueva normalidad es sinónimo de nuevo orden mundial, que de alguna manera tiene que ver, hermanos, con un nuevo sistema que va a prepararle todo para que el anticristo pueda, hermanos, ejercer su gobierno a nivel mundial. Entonces, esto nos indica pues que ya estamos viviendo en tiempos peligrosos. Todavía no hemos entrado, hermanos, a la pretribulación. Todavía no estamos en la tribulación, mucho menos en la gran tribulación. Pero estamos viviendo en principio de dolores. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo le invito para que usted y yo, hermanos, ¿verdad? Si la palabra de Dios fue sembrada en nosotros, tenga una raíz profunda y nos mantengamos firmes, sabiendo, hermanos, que el anuncio de la inminente segunda venida del Señor o del arrebatamiento de la iglesia, hermanos, es ya. Y que vamos, hermanos, estamos preparándonos para nuestro encuentro en torno a Cristo Jesús. Así que yo quiero invitarle, no sé si mi esposa quisiera decir algunas palabras. Ok, entonces yo quiero, hermanos, invitarles para que continuemos firmes en el Señor. Que nosotros amemos la palabra del Señor y amemos la venida de nuestro Señor, y que anhelemos con todo nuestro corazón, porque la única salida para la iglesia es hacia arriba. Si nosotros creemos que la ONU va a tomar parte en esto, mire, hermanos, tiene años que han estado matando a nuestros hermanos en Nigeria, en la India, en China, en México. ¿Quién está haciendo algo? ¿Y los derechos humanos dónde están?
Los derechos humanos, hermanos, se han volcado hacia los homosexuales, hacia las feministas y hacia otro tipo de situaciones que se han dado en estos tiempos, ¿verdad? Pero no para el cristiano, que lucha porque haya principios bíblicos, principios que son eternos, valores que ayudan a la sociedad, hermanos. Y yo quiero decirles que precisamente ahora, en este mes de marzo, se iban a reunir, o ahora en mayo se iban a reunir el Papa con autoridades educativas del mundo, pero ya lo pasaron para octubre. Eso indica mucho, hermano, porque la educación va a ser ahora, hermanos, una manera de preparar nuevas generaciones con una mentalidad alejada de la palabra del Señor. Así que yo quiero invitarle, mi amado, mi hermano, mi hermana, a que busquemos del Señor. A que si usted tiene en su corazón la palabra del Señor, es tiempo de buscar de Dios. Oramos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que esta palabra sea de edificación. Que esta palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada vida. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, que sea una palabra puntual, que sea una palabra, Señor, eficaz, que sea una palabra que llegue al Espíritu primeramente, y que desde el Espíritu, Señor, vaya avanzando hacia el alma y hacia la carne, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues les invitamos para el día de mañana, para estar con nosotros en nuestro programa, en nuestro culto virtual a partir de las 10 de la mañana. Les invitamos para que no se pierda estos temas que estamos tocando por este medio. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les guarde. Nos despedimos